Quería preguntarte si estás casada o... Viuda. Viuda hace 10 años. ¿Cuántos años tienes? Años, 82 para cumplir 83 en septiembre. Ah, era de septiembre, yo también. ¿Cuál es la fecha? El 1 de septiembre. Sí, 13. 13. ¿Dónde naciste? Nací en el estado de Nueva York, la ciudad que es actualmente el capital de Nueva York, Albany. ¿Estudiaste algo? Hablo más fuerte para que Sí. el cámara y yo puedo escucharte. ¿Estudiaste algo? Sí, estudié la universidad, me fui a Berkeley, a la Universidad de California, y estudié comunicación y política pública. Terminé con eso, estudié un poquito de todo, literatura, porque tienes la universidad Los selectivos. bastante variado, o sea, economía, historia, gobierno, todo, y tú tienes tus cursos que tú puedes elegir también. Claro, eso es lo chévere. Siento que acá no te dan mucha opción para eso. ¿Perdón? Acá la universidad es más como, tú eliges tus cursos de carrera y no te dan tantos selectivos. Exacto. Cuando terminé con la Universidad de Berkeley, cuando me gradué de allá, me fui a Europa y allí conocí a mi esposo, pero más tarde, cuando estaba acá, yo trabajé como profesora en el Colegio Roosevelt y en un nido cuando tenía mis hijos pequeñitos, un rato, y después me regresé a la universidad estudiando con la Universidad de Alabama, que teníamos un programa en el mismo colegio, vinieron profesores y después de 3 años logré mi maestría, ¿no? para que el progreso. Ahorita sigues trabajando. Yo estoy jubilada desde hace 2008. Esto significa 17 años. ¡Wow! No puedo creerlo. ¿Y trabajabas de profesora en el Roosevelt todavía o ya no? No, ya no. Ya jubilé, pero trabajé. Yo llegué acá en el año 66. En agosto, y empecé a trabajar allá enseñando en la primaria y trabajé como profesora de cuarto año, del cuarto grado, ¿cómo se llama? Y después dejé de trabajar unos años porque mis hijos estaban pequeños. La mamá de Caitlin, por ejemplo, era pequeño y necesitaba a alguien que le cuidara porque era muy movida. Y después regresé al colegio para ofrecer, a mí me encantaba enseñar y entonces empecé a enseñar de nuevo diferentes cursos que me pidieron, inglés como idioma segundo idioma, reading resource, ¿cómo se llama? Es apoyo de lectura, después ¿cómo se llama? Learning differences, diferencias de aprendizaje, ¿no? Para los niños con algunos problemas, sí. Y después hay un profesor de apoyo, resource teacher se llama, en lectura. Y después me pidieron que entre en una clase, o no, yo pedí, porque vi que habría un año escolar faltando como 3 profesoras en un tercer grado. Entonces yo le dije, mira, yo estoy con los niños que necesitan apoyo extra, pero sé que el colegio necesita un cuerpo que tiene corazón que late y que puede entrar en un salón con los chicos. Entonces, si quieren, me ponen en el tercer grado. Y enseñé allá un año, y después que hice, enseñé en el 5º grado
Y empecé a tomar cursos en los Estados Unidos también para administración. Y regresé y terminé el asistente del director de primaria y después directora de primaria. Entre el asistente, associate principal, 7 años y directora de primaria 5. Fuiste directora de primaria. Ajá. Fuiste directora de primaria. De primaria. Ajá. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tengo? Yo soy uno de 4. Mi hermano mayor, después yo, después mi hermano menor y después mi hermano menor. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 4. 4. Un hombre y 3 mujeres, mujercitas. Y 8 nietos. 8. Número de hermanos que siguen vivos. Todos. Mi hermano mayor tiene 1 año más que yo y mi hermano menor 2 años menos y mi hermanita 16 años menos. Misma mamá y papá, pero una colita. Personas con las que vives actualmente. Bueno, yo sé que vives con Cap. ¿Alguien más? Yo vivía sola acá cuando falleció mi esposo. Teníamos una casa grande en Higuereta y con piscina y terreno y yo sola no me gustaba la idea de estar sola. Mucha casa, mucho espacio, más trabajo en cierto sentido. Y mi hija Valerie, que es la tía de Caitlin. Que juega volei, ¿no? ¿Volei? ¿Yo? No, Valerie. Valerie nadaba. Ella era una buena nadadora. Y Paula, la mamá de Caitlin, era voleibolista. Y la hermana de ella, la menor de mis hijos, Brenda, ella jugaba voleibol también. Y ambas, Paula y Brenda, recibieron becas para estudiar en las universidades en los Estados Unidos, formando parte del equipo de mujeres de voleibol. Ahora, ¿cuáles son los primeros recuerdos que tienes de tu infancia? Los primeros recuerdos que tengo de mi infancia, yo me acuerdo que no me acuerdo el viaje, pero cuando yo tenía más o menos 2 años, mi papá había estado en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y él era en los botes anfibios que venían de los botes más grandes y venían en el agua y después se llegaban a la playa. O sea, anfibio, agua y tierra, ¿no? Y cuando él regresó, la Marina le envió a California. Okay. Nueva York está por acá, California está al otro lado. Nueva York el este, California el oeste, ¿no? Entonces le enviaron a California y mi mamá y mi tía abuela y mi hermano mayor y mi hermanito que tenía 6 meses en este momento, fuimos en un tren a través de los Estados Unidos. ¿Cuántos días fueron? No me acuerdo. No me acuerdo nada de este viaje, pero cuando nos fuimos allá, mi papá había conseguido una casa para nosotros, que era una casa que estaba en medio de la carretera. O sea, no había tanta gente en ese tiempo, ¿no? Pero era no sé de qué había sido primero, una casa o quizás era una agencia inmobiliaria, porque después de la guerra mundial, mucha gente se mudó a California, o sea, había mucha gente yendo desde el este hasta el oeste, ¿no? Entonces, me acuerdo de esta casa, y me acuerdo la primera Navidad que teníamos allá, y en ese entonces
2 años y 4 meses más o menos. Y no, 2 años y 1 mes creo. Y mi tía abuela, no teníamos mucho de nada porque recién llegábamos, ¿no? Y ella era costurera. Entonces, ella, no teníamos nada, no sé cómo conseguimos un árbol de Navidad. Y ella compró buttons, ¿cómo se llama? Botones. Ella compró botones de diferentes colores y tamaños y todo, ponía cosas y colgaba en el árbol. Era lindo, yo me acuerdo hasta el día de hoy. Y me acuerdo a mi hermanito chiquito dormido en una, ¿cómo se llama? Crib. Cuna. Estoy perdiendo el castellano. Y me acuerdo que mi hermano mayor, que era muy travieso, nosotros jugábamos, había un poquito de grasa afuera y había, ¿cómo se llama? Golfers. ¿Cómo se llama golfers? Son animalitos, no son... Peces dorados. ¿Ah? Peces dorados. Peces dorados. Goldfish. No. Animales, mamalias, o sea, no eran ardillas porque no tenían la cola tan larga, pero eran animales que vivían en la tierra, se hacían huecos, eran de ese tamaño más o menos. Y me acuerdo que ellos de vez en cuando ¡plup! Salieron con su cabeza y tú podías verlos y le llamábamos choke-ups porque golfer era el nombre. Puedo buscar lo que es y la otra cosa me acuerdo es que mi mamá nos prohibió salir de la vereda que rodeaba la casa. Era en medio de una pista. O sea, carros por lado, carros por lado. Sí, la pista vino así y abría y la casa estaba en medio, ¿no? Qué peligro. Creo que era para vender lotes o inmobiliario, ¿no? Y si salíamos de allá, se nos daba un dastas. Yo no lo hacía, pero mi hermano sí. Más travieso. Esos son los primeros recuerdos que tengo y recuerdo mi tía abuela cantando con nosotros, ella cantaba mucho y hacíamos caminatas por no eran parques, era todo muy salvaje o sea, tenía ceros y tenía plantas que crecían silvestres. No era bosque porque en California del Sur no tenía mucho bosque. Era más bien arbustos, gras y arbustos. Y bueno, esos son mis primeros recuerdos. Qué loco que te acuerdas cosas desde los 2 años. ¿No? Qué loco que te acuerdes cosas desde los 2 años. Yo me acuerdo cositas, pero bien. ¿Sabes la otra cosa que uno recuerda? No sé si vas a entrevistar a otra señora de edad o vieja. Uno se acuerda de las canciones. El sentido del oído es una cosa muy fuerte y yo puedo cantar canciones que canté cuando era niñita, de 2, 3, 4 años y después hace 60, 70 años, me acuerdo las palabras y las melodías, ¿no? Y cuando uno, tengo entendido, cuando uno se muere, el sentido que queda despierta es el sentido de oír, ¿no? No sé si ustedes han leído esto todavía. Entonces yo le dije a mi hija Valerie, le dije, Valerie, ¿sabes qué? Cuando yo estoy echado en mi cama, listo para morir o inconsciente, dile a mi nieto Santiago, no sé si ustedes conocen Santiago, es el primo de Caitlin, ¿no? Y ves, es alto. Oh, todos son altísimos, ¿no? Yo sé. Y le dije, que viene y canta, porque él tiene una voz tan lindo. Esto, qué bonita despedida. Ya. ¿Cómo era la relación con sus padres y con sus hermanos? Habla más fuerte. Eso es una de las cosas que va cuando uno se pone. ¿Cómo era la relación con sus padres y con sus hermanos en la infancia?
mis relaciones con ellos. Mi papá cuando era muy chiquita, él estaba en la marina para entrenar los reclutos, ¿no? Los nuevos, en cómo entrar y salir del agua con botes, ¿no? Y mi papá era muy atlético, era decathlonista, ¿no? Y me acuerdo de él, siempre era muy fuerte, era bastante reservado, o sea, no como he logrado entender mucho el transcurso de los años. Muchos hombres que están en guerra no hablan mucho de las experiencias. No sé si es los traumas que de repente ellos llevan adentro y no quieren asustar o fastidiar a otros. Cuando hablan bueno, yo estoy hablando de mi papá, pero cuando hablan, cuando vienen gente que conocen de su juventud o de las guerras, ya conversan. Porque creo que se entienden sin tener que divulgar información que es muy, muy duro para masticar y comer. Mi mamá siempre estaba con nosotros. Ella estaba en casa, ella no trabajaba. Ella era atlética, le gustaba, siempre adoraba el mar. Ella nadaba con sus goggles y veía los peces y todo. Y ella le gustaba mucho cantar también. Era estricta pero graciosa. Teníamos muchos momentos muy alegres con ella. Mi papá, eso era como eran las cosas en ese tiempo. Mi papá trabajaba, se levantaba a la mañana y estaba encargado de un trabajo en Los Ángeles. Nosotros vivíamos al sur de Los Ángeles, como 100 kilómetros. Y él se fue todos los días, desde temprano, antes que nosotros nos levantábamos, y regresaba cuando nosotros muchas veces ya estábamos en la cama dormida. Mientras tanto, fuimos a caminar en praderas, en los cerros, y buscábamos animales y jugábamos, ¿no?, con palitos de bambú y esas cosas. Y fuimos siempre a la playa, siempre vivíamos cerca de la playa. Qué bueno, acá también tienes playa. Eso, me siento siempre en casa cuando estoy cerca a la playa. ¿Cómo eran sus costumbres o tradiciones? ¿Cómo eran las tradiciones y costumbres de qué? ¿De las fiestas de año? Esas fiestas de mi infancia que recuerdo. Ok, bueno, me acuerdo de mucho. Navidad era una cosa muy grande. No lo celebramos como mi familia acá, la familia de mi esposo. Celebraban más en la noche del 24 con la misa a las 12 y después creo que chocolatada, pero nosotros no. Para nosotros la noche buena, creo que es noche buena, teníamos nuestra comida bonita, rica, pero no era el especial. Y me acuerdo que mi mamá siempre leía un libro que se llama La noche antes de Navidad. No sé si han oído eso. It was the night before Christmas when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. ¿No? Entonces, eso era tradicional. Y después nos levantábamos tempranito el 25 en la mañana para ver lo que había traído Noel, ¿no? Entonces todos corríamos por allá. Teníamos el árbol de Navidad. Mi papá, me acuerdo que se armaba un tren eléctrico que daba la vuelta y teníamos como un pequeño pueblo con casitas y animales y todo. No había nacimiento, o sea,
Sí, con Jesús. Ya, con los amigos. Eso no era costumbre de nosotros. Siempre teníamos un buen desayuno y almuerzo y comida. Mi mamá era una buena cocinera, pero no pasaba su día completo en la cocina. Ella le gustaba salir, ir a la playa, si podía. Entonces, ¿qué otras tradiciones? Navidad y Año Nuevo. O sea, era grande, pero no realmente hicimos mucho para Año Nuevo. Para las Pascuas de la Resurrección, Easter, siempre había, hemos pintado huevos, o mejor dicho, sea teñido, ¿no? Y después en la mañana del domingo había huevos en canastas y no me acuerdo si teníamos que buscarlos. ¿Eran de chocolate o? ¿Ah? ¿De chocolate o? Sí, había en Navidad fiestas de las Pascuas de la Resurrección y en Halloween había marcadores, pero no tenía que nosotros que lo comíamos porque sabía que no eran tan saludables. En fin, entonces sí teníamos, y había huevos que eran de chocolate y tú podías mirar adentro y había escenarios. ¿Ustedes han visto esos? No. Lindos eran, porque tú podías mirar adentro y tú veías una princesa o un pato o un pequeño polluelo, ¿no? Y flores y todo, era precioso. Yo creo que lo hicieron el molde, lo cortaban en dos y después armaban lo que había dentro y cuando la cosa para pastel, para poner en para baños de queques, pero con eso se hizo como goma, ¿no? Entonces era el huevo completo o unos conejitos de chocolate. Y esto era la fiesta de la Pascua de la Resurrección. Y después, en el verano, generalmente pasábamos mucho tiempo en la playa, jugando con hielo, y me acuerdo que cuando, yo no sé si todo esto te ayuda, yo soy solamente bla bla bla, cuando quieres que... No, perfecto. Okay. Me acuerdo, mi hermano fue al kindergarten, él tenía 5, yo tenía 4 años, él no le gustaba jugar, porque él le gustaba jugar, le gustaba pasearse en los bosques precisamente, pero buscar culebras, buscar animalitos, esas cosas. Y él venía con un libro, y ese libro era el libro que le usaban en el primer grado. Esto era el libro que usaban para enseñar a los niños a leer, con palabras cortas, chicas, frases muy chicas y dibujos, ¿no? Y yo tenía que aprender a leer, entonces yo agarraba su libro y después me fui a ver, mamá, ¿qué dice esta palabra? Porque yo sabía que había algo, porque ella leía a nosotros. Y entonces yo tenía muchas ganas de aprender a leer. Traté de aprender antes de llegar al primer grado, donde los chicos oficialmente aprenden, eso es parte de su currículo, ¿no? Y después fui a la primaria en este pueblo, que era un pueblo, se llama Laguna Beach, y es un sitio en California del Sur muy bonito, donde a veces hay playas allá muy bonitos, a veces venían equipos de Hollywood con actores y actrices, porque usaban las playas como para sus cuentos, sus cinemas, sus películas sobre el Pacífico Sur, por ejemplo, o piratas. Y
Entonces había bastante actores que venían y el pueblo era conocido también por un festival de artes. Había muchos artistas de pintar, de cerámica, de madera, de carving, de Escultores. escultor. Y había actores también. Y todos los años tenían un festival de artes. Y en este festival, que todavía lo tienen hasta el día de hoy, más y más bueno, es en un teatro griego afuera, o sea, tú sientes en el aire libre y hay un escenario y tiene diferentes sitios alrededor de donde estás sentado que iluminan cuando hay algo que quieren enseñar. Y usaban en ese tiempo, todavía algunos, usan gente de la zona para ser las figuras, pues era arte viviente. Entonces armaban estos escenarios con arte famoso, como La Última Cena, como Degas con los bailarines, como, o sea, muchos artistas famosos, esculturas y pinturas, entonces, pero todas las figuras en estos cuadros eran gente de verdad. Tenían que mantener su pose se dice, Sí. durante 60 segundos, ¿no? Y cuando tenían las pequeñas chicas en Degas, ¿tú conoces su pintura de Degas? Porque Degas era una artista francesa en los últimos años de los 1800, o sea, del siglo XIX y inicios del siglo XX. Él pintaba los bailarines y es uno de los artistas impresionistas que es bien conocido en todo el mundo de arte, ¿no? Y él pintaba las chiquitas y a veces como las niñitas con sus pequeños, ¿cómo se llaman? Tutus. Ya, en inglés se dice también. Estaban allá, y me acuerdo uno que estaba allá porque tenían esto cada verano, cuando la noche estaba buena, una vez que después del puesto del sol, venía la gente, se metía allá y tenían estos diferentes escenarios con una charla sobre lo que estábamos viendo. Y a veces las niñas estaban allí, pero y no debían moverse, pero estaban como saludando a su mamá, a su papá que estaba en la audiencia. Ok, ¿qué más? Eso es verano. Pasamos mucho tiempo, que es muy malo para el tiempo, pero esto sabe más tarde. Y después, el colegio siempre empezaba a principios de septiembre. Eso era nuestro año escolar, porque fin de agosto es cuando está terminando el verano, ¿no? Entonces empezábamos allá con el ómnibus y todo, y vivíamos allá hasta que había otra guerra de Corea en 1950-51, quizá, y llamaron a mi papá a que venga a entrenar tropas con estos procedimientos de aterrizar, no creo que landing. Aterrizaje. No, pero es con botes. Se llama, cuando un bote viene allá, tú ves con los botes que tú sales y vienes a tierra. Él enseñaba cómo salir y entrar del agua con estos botes que eran anfibios. O sea, funcionaban en el agua y también en la tierra. Okay, entonces le llamaban a mi papá a ir a Virginia, que era toda la distancia este de los Estados Unidos, y
allá estábamos 2 años, a mí me encantaba, mis hermanos, bueno, uno le encantaba, le gustaba. Mi hermano mayor no, era hombre de playa, buscaba. Sí, era interesante, ¿no? Y después en Pacific Palisades, que ya se quemó por completo hace unos meses. ¿Te acuerdas? No sé si saben lo que pasa en los Estados Unidos, había unos incendios horribles. Por el cambio climático, creo, ¿no? Bueno, estaba muy seco y se empezó un incendio y después el viento y después el mismo incendio hace sus propios vientos que reparte por todos lados. ¿Qué más? Esa transición de ser niña a ser adolescente. ¿Qué? De ser niña a ser adolescente. ¿Qué pasa? Ajá, como que siento que fue lo más difícil, lo que más se marcó de ese periodo. Bueno, yo era muy alta. Ya todavía estoy alta, pero no tanto comparado a las nuevas generaciones, pero era muy alta. Y los hombres siempre, me acuerdo en el 6º grado, que era el último grado de primaria para nosotros, yo era la más alta del colegio. Era más alto de todos los hombres o varones y todas las mujeres y de la mayoría de los profesores también. Oh. Entonces, yo no me gusta mostrar que yo estaba desarrollado y me colombié un poquito, ¿no? Entonces, esto era una cosa. Yo era muy bueno en diferentes deportes. No era atleta de alto nivel ni entrenaba, pero era siempre muy bueno jugando tenis, jugando vóley, jugando golf. Me encantaba, ¿no? Y eso es una cosa que creo que también es muy bueno con gente que está alto, que yo pienso en Gaby Pérez del Solar, por ejemplo. ¿Tú sabes quién es ella? Gaby Pérez del Solar, una estrella de vóley, que enorme, que en las Olimpiadas de 1988 en Corea, ella con Cecilia Tait y Natalia Málaga, esos eran estrellas, ¿no? Pero Gaby debe tener 1,95 de altura, o sea, y es bueno que tienen esta opción de básquet o vóley o algo que o remar, exacto, que cuando yo llegué acá, mi esposo remaba, pero él ganaba, ya, era bueno. Pero él llegó a los Panamericanos, pero no llegó a las Olimpiadas que él quería hacer. Pero él remaba y Valerie, la nadadora, ella también se metió al remo, porque todos han hecho un poquito de deportes de todo, ¿no? Ya, ¿y otra parte de la pregunta? O sea, no sé si contesté bien el... No, sí. Okay. ¿Y en la adolescencia qué tal cree que cambió la relación con sus padres o con sus hermanos? Sí, cuando era adolescente tenía algunos problemas. Cambió su relación con sus padres y con sus hermanos. Ok, la relación. Bueno, yo siempre era muy responsable. Cuando mis padres tenían que hacer algo, me pusieron encargado de mis hermanos. Y mi hermano mayor era muy bandido y siempre estaba haciendo lo que no debía hacer. Y yo sentía que yo tenía que estar atrás de él. Mira, mamá y papá no quieren que haces eso. Y bueno, yo estaba un poquito avergonzada con los cambios del cuerpo, cuando empieza a crecer el busto, por ejemplo, y tienes la regla. Eso es, yo quería esconder estas cosas de mi papá, pero obviamente mi mamá le había dicho, pero... ¿Y de tus hermanos? Y mis hermanos, yo no, ya. No hablábamos mucho de desarrollo físico
y emocional de los teenagers, ¿no? De los adolescentes. Ahora se habla mucho más abierto sobre todo, incluso el sexo y la prevención de enfermedades como el HIV. Creo que ya depende de ustedes, han tenido vacunas contra el papiloma. Ya. A mí me falta, pero me la quiero poner porque después de que cumpla, o sea, está a los 18, pero tiene que ser, creo que en la costa de tu distrito, o sea, donde está registrado. Porque creo que estaban dando estos vacunas a las chicas y chicos, si no me equivoco, más o menos a los 12 años. Sí, a mí me la iban a poner, pero no me la llegaron a poner porque a mi mamá le dio miedo, era muy nueva. Ajá. Y ahora me la quiero poner a mí, porque ya 19 años. Ustedes también se deberían poner eso. Entonces, como digo, estas cosas eran temas un poquito tabú en la familia. Y todavía en muchas familias no es fácil hablar de los cambios, tus cambios intelectuales, pero y yo tenía algunos chicos que consideraba como boyfriends, o sea, pero nada realmente serio. Y en la universidad ya tenía algunas, pero nada permanente, nada que en el último año en la universidad había un joven hombre que estaba estudiando para ser dentista en la Universidad de California en San Francisco, que era al otro lado de la bahía. Pero él decidió, como él estaba todavía estudiando, que no podíamos casarnos y nada, porque él tenía que terminar sus estudios y montar su práctica. Y yo quería ir a Europa, entonces yo me fui a Europa y viajé por allá, y cuando estaba en Grecia me perdí un ferry, es un bote, un barco que carga automóviles y ómnibuses, esas cosas, por el agua, de islas a la costa, ¿no? Y ahí conocí a mi esposo, porque yo perdí el buque y él venía el siguiente día en ese mismo buque, y yo estaba sentado en la parte de afuera y él venía para preguntar si la CIA estaba paseado por una chica griega que llegaba a su puerto, y él vino y dijo, ¿puedo sentarme acá? No soy dueña de asiento. Él sentó, y después empezó a hablar. Y me hablaba de Perú, de Colombia, de Sudamérica. Yo sabía de Sudamérica, pero yo había estudiado latín como idioma y francés. No había estudiado español, ¿no? Hablaba unas cuantas palabritas, ¿no? Que todo el mundo habla. Pero él estaba entre su primero y segundo año de estudios posgrados en odontología en París, y yo estaba planeando ir a París cuando terminaba mi viaje por el Mediterráneo, y quedé con unos amigos de la familia que vivían en Suiza, y después me fui a Francia, donde quedé con otros amigos de mi familia de California, y ya que terminó siendo mi esposo, me ayudó a adaptarme y me llevaba a conocer diferentes museos. ¿Fueron juntos a Francia? No fui junto con él. Él estaba viviendo allá, porque él estaba estudiando. Yo me fui sola, y vivía era como, cuando
a bed and breakfast o algo por el estilo. O sea, Como un hotelito que tiene. ya, un hotelito que tenía su cocinita y todo, ¿no? Y bueno, y después de conocerlo casi un año, decidimos casarnos y vine acá, fascinada también otra vez. Me acuerdo cuando llegué al aeropuerto acá, estaba en medio de un área que tenía pequeños chozas, ¿no? Y vacas y cosas por el estilo. Era en Callao y el aeropuerto en 1966 ya habían abierto el aeropuerto por Chávez 2 años antes. Y vine acá y empecé a trabajar casi inmediatamente en el Colegio Roosevelt, porque hablaba inglés y había ido a la universidad. Y yo comuniqué con el director del colegio cuando yo estaba todavía viviendo en París, ¿no? Entonces me emplearon o me Contrataron. Ya. Ya. Y cuando estabas en Europa viajando, ¿se escribían cartas o cómo? Cuando Con tu estaba esposo, con mi esposo, para seguir hablando. bueno, y yo fui a los Estados Unidos en junio de 66 y con mi mamá, bueno, yo me despedí de muchos parientes que vivían en Pennsylvania, en esta zona, y después me fui a California. En 3 semanas armamos mi fiesta de matrimonio con vestido y todo, y mi esposo vino de París cuando había terminado sus estudios y sacado sus diplomas o lo que sea, certificados, y estaba ya como una semana o un poquito más. Nos casamos, fuimos a México para la luna de miel y después acá, y empecé a trabajar. Y él buscando cómo armar un consultorio sin tener mucha plata, porque no teníamos mucha plata en empezar, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Después empezamos a tener familia y los chicos, después uno está ocupado criando niños, ¿no? ¿No fue chocante para usted dejar toda su familia allá en América, Estados Unidos, y venir acá en un país que prácticamente no conocía? Hay emociones mixtas. Es difícil dejar tu país porque en esa época no había esto, no había ni teléfonos acá. Cuando tratábamos de conseguir un teléfono, cuando compramos un departamento, costaba $1,000 y eso era que tú tenías que pagar eso para cuando ellos podían instalar teléfonos, porque no tenían los aparatos. Entonces, extrañaba poder hablar con mi mamá y mi hermanita, que cuando yo vine acá ella tenía 7 años, ¿no? Y yo adoraba a ella, todavía la adoro, pero esta parte es difícil. Escribimos muchas cartas, ahora no sé escribir cartas. Y no sé cuántas quedan acá, porque muchas veces ya electrónicamente se borra. ¿No? Esta parte era difícil. Al otro lado, me encantaba enseñar, me encantaban los alumnos. Creo que yo aprendí más de ellos que ellos de mí, porque es un aprendizaje. Cuando tú empiezas a enseñar o a trabajar, estás aprendiendo. Y justamente ahora, en menos de un mes, hay un almuerzo de los exalumnos del colegio, y los primeros chicos que yo enseñaba cuando llegué acá en 66 ya cumplen 50 años. O sea, su graduación del colegio era hace 50 años. Entonces, hay
unas cuantas que mantienen en contacto conmigo y van a estar acá. Entonces va a ser bonito. A mí me encanta verlos y saber lo que están haciendo, cómo han enfrentado las cosas de la vida. Y por supuesto la vida está llena de subes y bajas. Había momentos en que pensé, no sé si puedo seguir viviendo en este país, ¿no? Después había Juan Velasco Alvarado y el golpe, no sé, ustedes han oído de eso en el año 66, 68, y había yo lo que no me gustaba de sus pláticas o sus palabras era que me parecía que quería levantar al país, pero ¿cómo levantarlo? Levantarlo cortando la cabeza, no la cabeza verdaderamente, pero el bienestar de la gente que ya tenía armado, o sea, tenían sus haciendas, estaba produciendo comida o sea, animales y vegetales y frutas. Entonces, eso era muy malo para el país, ¿no? Pero había mucha desigualdad, definitivamente, y el paisano, el peruano autóctono, no era muy respetado. Y se los trataban con desprecio. Y él quería cambiar eso. Pero para mí era una pena que él lo levantaba más de arriba para que los que él quería mejorar su situación en la vida, para que aprenden por una educación cómo manejar una hacienda, cómo manejar una industria, cómo... No se enfocó en hacer eso. ¿Ah? No se enfocó en hacer eso. Que no se preocupó por enseñar, o sea, porque aprendieran a manejar una hacienda. Bueno, él quería eso, pero lo que yo vi era una destrucción también, porque la gente que tenía grandes haciendas, yo sé que maltrataban y no se valorizaban tan bien o con mucho respeto a los obreros que tenían. Y los obreros eran casi no esclavos precisamente, pero como trabajaban allá y tenían que comprar su comida en la tienda de la hacienda, ellos terminaban debiendo, todo su sueldo iba a comprar en las tiendas y el dueño se enriqueció, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que sentía un poquito una sensación que por tener piel pálida y ojos azules, que la gente me miraba a veces o sentía que había un poquito de rechazo. Como si fuera parte de ese problema, ¿no? Pero en general me llevaba muy bien porque mi esposo peruano y teníamos muchos amigos peruanos y muchos de mis alumnos eran peruanos y uno empieza a hacer su reputación, ¿no? Cómo es uno y cómo trata a la gente, etc. ¿Qué más? Sí. Era difícil viajar a casa también porque los viajes cuestan un poquito más de lo que costaban en esa época, pero uno gana mucho más ahora que ganaba en esa época. Entonces, ir de viaje era mucho más caro. Entonces yo veo que la gente ahora toma aviones como toman un ómnibus. Pero en esa época era un gran viaje, uno se vestía para el viaje, uno no iba con backpack y zapatillas Y buzo. No, de ninguna manera, era mucho más formal, ¿no? Pero poco a poco, por ejemplo, la mamá de mi esposo era alemana. Ella nació en Alemania y conoció al papá de mi esposo cuando él fue a estudiar en Alemania en los años 30.
Y eso era antes de Hitler, ¿no? Ustedes saben quién es Hitler, espero. Y cuando empezaba a subir el nazismo y lo que estaban haciendo las tropas SS, se llamaban Stormtroopers, ellos venían acá. Entonces mi esposo llegó acá cuando tenía 3 años, creo, y él hablaba alemán. Y entonces llegaba acá y su papá, como su mamá era alemana, los Estados Unidos era aliado, Perú era aliado de los Estados Unidos. Decía, no quiero que hables alemán con los chicos, porque Perú estaba aliado con los que estaban peleando contra los alemanes, ¿no? Entonces mi esposo me dijo que siempre sentía que se ha perdido su primer idioma. Y cuando era viejo, a veces se acordaba palabras que salían, ¿no? Sub, por ejemplo, que significa tren, 30, listo. Y, o sea, ciertas cosas que salen de tú no sabes dónde de tu cerebro, ¿no? En fin, estoy hablando de él, pero yo considero Perú mi casa, mi hogar, mi país. Me encanta este país. Creo que es un país que tiene maravillas. Tiene un mar maravilloso, tiene una costa que es increíble,